Buenas tardes, profesor, compañeros. Vamos a presentarles nuestro taller de competencia número 4. El tema del que se va a hablar es relación entre dieta y la presión arterial. Los integrantes de este equipo son Hilary Coraima, María Fernanda y, por supuesto, mi persona, Gonzalo Alonso. Somos el grupo 1 del curso Complemento Matemático aplicada a la salud. Muy bien, la etapa 1 dice lo siguiente: revisar otras fuentes y realizar un resumen sobre la dieta y presión arterial. La presión arterial. La historia de la presión arterial comienza cuando alguien abandona el concepto del corazón como centro de las emociones y lo concibe como una bomba impelente de sangre. Para llegar al concepto de hipertensión, fue necesario que se tomara conciencia de que la presión arterial es una variable como la respiración, la frecuencia cardíaca o la temperatura, y que algunas personas tienen la presión más elevada que otras, de lo cual se deriva que tienen entonces mayor riesgo de enfermar o morir. Para que esto se supiera, hubo que inventar un aparato para medirla. Esto lo dice Ortega junto a otros autores, ¿no? Y en el año 2016. La definición en sí de presión arterial vendría a ser la siguiente: es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. En ese sentido, cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias, que es cuando su presión es más alta, y a esto se le llama sistólica. Cuando el corazón está en reposo entre un latido y otro, la presión sanguínea disminuye. Entonces se denomina presión diastólica. Muy bien, eso ha sido presión arterial. Ahora vamos a pasar con la dieta. Bueno, dicho todo lo anterior por mi compañero, ahora nos toca hablar sobre la dieta. La dietética nace por la necesidad de realizar planes alimentarios como parte del tratamiento integral para atender a las personas que los precisan en periodos de salud o enfermedades. Dietoterapia, que es un tratamiento basado en la adaptación de una dieta adecuada con el objetivo de prevenir o tratar enfermedades específicas. La alimentación en todo tipo de colectividades es un reto para los profesionales de la salud que tienen la responsabilidad de diseñar, planificar, programar y controlar la elaboración de dietas. Una dieta es un plan de alimentación que debe seguir una persona para estar correctamente nutrida. El objetivo es cubrir sus necesidades nutricionales, evitando el riesgo de malnutrición por ingesta o comportamientos alimentarios inadecuados. Ello lo dice García de la Herrera 2018. Identificar al público objetivo para la campaña como la población en general o grupos específicos como adultos mayores, personas con hipertensión, personas con antecedentes familiares de enfermedad cardiovasculares. Bueno, nosotros decidimos que la campaña debe ser realizada para las personas mayores, ya que ellos tienen un plan alimenticio más riguroso, ya que su organismo no es el de antes. Debido a esto, si ellos se alimentan excesivamente de grasas, azúcares, alimentos con demasiado sodio, pueden presentarse en ellos problemas de salud muy serios como la hipertensión arterial que se produce por el sobrepeso y obesidad. Es por esa la razón que esta campaña la hicimos especialmente para ellos. Muy bien, realizar investigaciones y recopilar información en una tabla sobre la relación entre la dieta y la presión arterial. Bueno, hemos escogido esta tabla, como pueden ver aquí. Esta tabla que yo considero que es muy completa, que nos dice incremento de la presión arterial sistólica y diastólica por cada gramo de sodio, ¿no? De aumento del consumo de sal en distintos subgrupos. Aquí podemos ver consumidores de menos de 7,5 gramos de sal por día, hipertensos, normotensos, edad promedio de 45 años, edad entre 45 y 55 años, edad 55 años, ¿no? Aquí vemos la tabla de valores, como pueden ver aquí, y esa vendría a ser nuestra tabla, que vamos a emplear para así resolver ejercicios como estos. Entramos a la etapa de gestión.
Y bueno, nos pide que con la tabla anterior identificar las variables con sus respectivas unidades de medida y usar la ecuación de la recta para aproximar y predecir la presión arterial en función al consumo de alimentos ricos en sodio. Podemos determinar lo siguiente, de la siguiente manera, la aproximación de la presión arterial en función al consumo de alimentos ricos en sodio. Nuestra variable X vendría a ser la presión arterial sistólica, mientras que nuestra Y sería la presión arterial, la presión arterial diastólica, como pueden ver aquí, ¿no? X, Y. Dicho esto, nuestra ecuación de la recta vendría a ser esta fórmula, como pueden ver acá. Primero tendríamos que hallar la pendiente si deseamos aplicar la fórmula. La fórmula de la pendiente es esta, ¿no? Y recogemos los datos, los dos primeros y los dos últimos, y comenzamos a realizar todo ese procedimiento. El resultado de todo esto nos da 0,5, entonces ese vendría a ser nuestra pendiente. Y lo único que nos quedaría hacer es reemplazar. Entonces aplicamos la ecuación de la recta, reemplazamos y nos da este resultado, que es 0,5x menos 1,835, la ecuación de la recta. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Ejercicio 5, que dice, mediante la ecuación de la recta determine la presión arterial para dos datos fijos de consumo de alimentos ricos en sodio. Bien, hemos podido determinar lo siguiente. Como aquí en el ejercicio nos pide que podamos escoger los datos fijos, datos que nosotros mismos hemos podido escoger, porque solo nos piden dos, hemos escogido 20 y 35, para que de esta manera podamos determinar la presión arterial en el consumo de alimentos ricos en sodio. Veamos a continuación el procedimiento. Como podemos ver, tenemos la ecuación y reemplazamos los valores que hemos hallado, que sería y es igual 0,5x menos 1,835, y es igual a 0,5, lo reemplazamos la x por el 20 menos 1,835, que nos saldría y es igual a 8,165. En el otro ejercicio es totalmente similar, solo que los datos varían. Y es igual a 0,5, x menos 1,835, sería y es igual a 0,5 y la x lo reemplazamos por el número 35, menos 1,835, que nos saldría el resultado de 15,665. Teniendo esto, podemos sacar las siguientes conclusiones, que para un consumo de 35 gramos de sodio se estima que la presión arterial registra 15,665 miligramos de mercurio, y para un consumo de 20 gramos de sodio se estima que la presión arterial registra 8,165 miligramos de mercurio. Analice los aspectos positivos y negativos que encuentra al aplicar la ecuación de la recta para relacionar ambas variables. Analizando entre nosotros, pudimos llegar a ciertas conclusiones: que a mayor consumo de alimentos ricos en sodio, la presión arterial aumenta, ya que es uno de los datos fijos. En este caso, 35 gramos de sodio, aplicando la ecuación de la recta, pudimos observar que registró 15.665 milímetros de mercurio. Si esta cantidad de sodio en el cuerpo aumenta, es cantidad de presión arterial. Entonces, imaginemos lo que puede hacer una cantidad mayor como 120 o 150 gramos. Es por esa la razón que debemos tener cada uno de nosotros un buen equilibrio alimenticio. Para ser más claros y específicos, realizar una dieta para así mejorar nuestra salud y poder gozar más años de vida. Muy bien, número 7. Compara los datos recolectados en la tabla, en la etapa de exploración, con los datos de la recta, etapa de gestión. Bueno, aquí tenemos nuestra ecuación, y comparando los datos brindados en la tabla y además aplicando la ecuación de la recta, pudimos ver lo siguiente. Cabe aclarar que se utilizarán dos datos de la tabla de valores, 1,6 y 2,43. Estos datos vamos a tratar de aproximarlos a los números que están a su lado derecho, o sea, en la parte de la Y, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente, X y Y, ¿no? Estos números son de la parte de la X y van a tener que tratar de aproximarse a la parte de la Y. Muy bien. Aquí tenemos el procedimiento
del dato 1,6 nos sale un resultado de menos 0,855 y en el otro menos 0,62. Muy bien, aquí comparando los datos podemos observar que en el primer dato no llega a aproximarse lo suficiente, porque su valor es negativo, mientras que en el segundo dato es casi lo mismo, solo que el número varía. Pero aún así, ni uno llega a aproximarse al valor que debe. En el caso de menos 0,855, que proviene del dato 1,6, debería aproximarse a 0,97. En el caso de menos 0,62, resultado proveniente del dato 2,43, debería aproximarse a 1,08. Si bien se puede observar también en la tabla y en las operaciones, los números disminuyen, ¿no? Disminuyen, tenemos valores negativos. Esto se debe a que tal vez sea por un mal cálculo o por algo mucho más complejo. Muy bien, y de esta manera llegamos a la tabla, no, perdón, al gráfico estadístico. Aplicando también nuestra ecuación de la recta, hemos podido realizar este gráfico que mi compañera va a poder acotar un poco más sobre esta recta. Bien, como podemos visualizar en el siguiente gráfico, resulta ser muy elevado la cantidad de personas que ingieren sodio y como vemos y entendemos, resulta sorprendente bastante el alza del mismo producto, ya que en la cual ello afecta a la presión arterial de las personas mayores, ya que el exceso de sodio en el cuerpo puede aumentar la cantidad de líquido en el torrente sanguíneo y provocar ello una subida de la presión arterial. A continuación hablaremos sobre un poco la campaña que hemos diseñado. ¿Qué son los alimentos altos en sodio? Bueno, son aquellos que contienen sal o sodio en su composición, como la leche, los huevos, la carne y los mariscos. El sodio es como un mineral que se encuentra en muchos alimentos y necesario para nosotros, para el cuerpo humano. Pero si nos damos cuenta, siempre en cada alimento el Ministerio de Salud nos pone como aviso que es alto en sodio, como podemos ver aquí. Entonces, si lo consumimos excesivamente, puede ser perjudicial para la salud, así que es importante moderarnos un poco ante el consumo de estos alimentos. ¿Cómo afecta los alimentos altos en sodio a las personas mayores? El consumo de alimentos con alto contenido de sodio puede tener efectos negativos en la salud de las personas mayores. Algunos de los efectos incluyen un mayor riesgo de sufrir hipertensión arterial y un incremento del riesgo cardiovascular. Además, la sobrecarga renal y los cambios hormonales que la alta ingesta de sodio genera pueden ser perjudiciales para la salud. Alimentos con alto contenido de sodio. Embutidos como jamón, salchicha, carne de ave o pescado marinados, alimentos enlatados como frijoles, sopas en lata, instantáneas o precocidas, sal de soya, sazonadores, caldos o carne, refrescos, queso procesado o natural, frituras o también comida precocida como pizza, dedos de queso. Y muy bien, antes de concluir con la advertencia que mi compañera nos va a comentar un poco sobre eso, quiero también comentarles sobre cómo reducir el sodio en alimentos. Primero, hay que consumir más alimentos frescos. Segundo, elegir productos con bajo contenido de sodio. Tercero, tratar de comer más en casa. Cuarto, cada vez que sea posible, elimina la sal de las recetas. Quinto, reemplaza la sal con hierbas, especias y otros saborizantes. Y 6, modera el consumo de condimentos. Así que los dejo con mi compañero. Bien, la advertencia o precaución que hemos podido identificar es que el consumo de alimentos altos en sodio causa riesgos graves en la salud de las personas mayores. Conlleva a retener líquidos y aumentar de peso y obliga al hígado, riñones y corazón a trabajar por encima de sus niveles normales. El consumo excesivo de sodio se asocia a enfermedades no transmitibles,
como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades vasculares, cardíacas, cerebrales y renales. En un estudio, las personas que consumían más sodio tenían un riesgo del 20% mayor de muerte por cualquier causa que las personas con menor consumo de sal. Ello quiere decir que hay mayor riesgo de muerte por cualquier enfermedad causada por el alto consumo de sodio que las personas que se moderan al consumir cierto alimento o respetan la cantidad reservada de sal que requiere. Y así no tenemos problemas de salud. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Así es, así concluye nuestro trabajo, así que muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.